Bueno, estamos en el año 2025. Pasó así. Un parpadeo, 2023, 2024, 2025, ahora estamos en el 2025. Decirles que le cambié el nombre a este canal de YouTube. Tiene el mismo nombre que el canal anterior, a ese canal al que yo no puedo entrar más. Tiene el mismo nombre, solo que dice Silvia Ana Martínez Hernández, Canal 2. Y el primero dice solo Silvia Ana Martínez Hernández. ¿Por qué? Porque el segundo canal, este canal, estaba con el nombre Ana Hernández, o sea, mi segundo nombre y mi segundo apellido, y luego la expresión Tupá guaraní. Y esa palabrita Tupá, esa expresión Tupá, al comenzar la búsqueda llevaba a cualquier cosa que tuviera que ver con Tupá, pero no a este canal de YouTube. Entonces buscabas y no encontrabas este canal porque la palabra Tupá hacía una derivación de la búsqueda hacia todo lo que tenía que ver con Tupá o con la expresión Tupá. No sé si esto va a funcionar o no, si lo voy a tener que cambiar para la siguiente o cómo voy a hacer, pero bueno. Yo les cuento que en general mis videos, la historia de grabar, de empezar a grabar estos videos, en primer lugar fue como en los talleres, inclusive en las sesiones individuales. Yo más de la mitad del taller se iba en mostrar la lógica desde la cual la lógica, ¿no? La lógica y los mapas lógicos en los cuales yo me ubico para ofrecer lo que ofrezco. En el campo de la psicología, yo les he comentado ya en varios lugares, en varios videos, que la persona que accede a un psicólogo va a ciegas y el psicólogo lo acompaña a ciegas, ¿no? En una suerte de manipulación. Así que vos vas a un psicólogo y el psicólogo empieza a trabajar contigo y vos no sabés si es conductista, si es psicoanalística, si es existencial, si es gestáltico, vos no tenés ni idea, si es transpersonal, no tenés ni idea. Ningún psicólogo en el contrato de trabajo explica realmente en qué lógica está parado para acompañarte. Entonces te agarra de las narices y te lleva por donde quiere. Y entonces aparece una persona que te dice, sí, yo estoy en terapia. Ah, sí, ah, bien, mira qué bien, estás en terapia. Dime una cosa, ¿qué marco teórico, desde qué marco teórico trabaja tu terapeuta? ¿Qué es eso? Yo no sé. Entonces, eso es un acto de manipulación. Porque el contrato tiene que ser claro. Vos tenés que mostrar qué es lo que estás ofreciendo y de dónde lo estás ofreciendo. No hay un, no hay ningún abordaje terapéutico, ni ningún abordaje de ningún tipo que no está sostenido en una cierta lógica que le dé un marco y una plataforma ideológica, sí, ideológica, lógica e ideológica de sostén. Y para el psicoanálisis, toda la subjetividad nace del encuentro intersubjetivo, no hay nada previo. Lo intrapsíquico no existe a priori de lo intersubjetivo. Lo intrapsíquico surge de lo intersubjetivo y no hay nada previo. Para el conductismo ni siquiera existe el inconsciente. Por lo tanto, no vas a trabajar con el inconsciente. Entonces, los marcos teóricos son bien diferentes. Y en el contrato, a mí me parece muy importante
explicitar desde qué marco teórico, y ese marco teórico y ese abordaje epistémico, además, se enmarca en una lógica, y esa lógica conlleva una manera de entender la existencia. Y yo no puedo agarrar a una persona de las narices y llevarla a donde a mí se me ocurre. No puedo. Porque eso es pura, cruda y dura manipulación del paciente. Entonces, como a mí en los talleres y en las sesiones individuales se me iba mucho tiempo explicando, mostrando el abordaje lógico, la comprensión que yo voy teniendo de la estructura lógica de la existencia, empecé a grabar videos para derivar a las personas a esos videos, intentando que el tiempo del taller pudiéramos entrar realmente, abrir el campo y observar lo que el campo nos quiere mostrar. Entonces, por eso comencé a grabar los videos, fundamentalmente para las personas con las que trabajo, que no son pacientes, no son consultantes, no son ayudados, no hay palabra para describir a ese otro al que uno intenta acompañar en sus procesos, tan solo por en algunas cosas quizá entender, comprender que uno está un pasito más adelante, pero todo depende de la lógica en la que uno, la lógica y los mapas lógicos en la que uno haga este despliegue, porque en estos mapas lógicos quizás uno está un poquito más adelante, y en otros mapas lógicos quizás uno esté muy atrás. Porque cada sistema tiene una forma de ordenar los elementos del sistema, de comprender cómo se ordenan los elementos del sistema. La historia es que desde esta lógica se está en constante reconfiguración. Nada queda estable mucho tiempo, porque en realidad, un poco como dice Hellinger en La verdad en movimiento, lo que podemos llamar verdad nosotros como humanos está en constante movimiento y no es una reconstrucción o una construcción continua, porque no hay construcción, es una reconfiguración de la percepción. No hay una construcción o reconstrucción o construcción ideológica constante, sino hay una reconfiguración perceptiva. Y esto parece muy poco, que se entiende poco cuando uno lo expresa. Y sin embargo es fundamental, es clave. No es lo mismo una construcción ideológica como un sistema de ideas mentales que configuran un constructo a la reconfiguración perceptiva. Hay una diferencia muy grande, porque la reconfiguración perceptiva implica algo mucho más básico que construir, que hacer un edificio mental, racional, colocando piecitas de ideas para generar un constructo. Esto es reconfigurar la percepción, el modo de ver. Y el modo de ver y la percepción, de alguna forma, podemos decir que conlleva ideas, pero no es
pero conlleva ideas de alguna forma en su sustrato, conlleva algunas ideas que le dan determinado formato a la percepción, pero la reconfiguración de la percepción es más básico que construir un edificio con bloques de ideas que después se van cambiando de lugar y se agregan unos y se sacan otros. No, la reconfiguración de la percepción va por otro lado. Si siguen viendo mis videos lo van a poder entender mejor, porque tengo la sensación de que